Recording is on. Bueno, ya estamos listas, ya está grabando. De acuerdo, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, arquitecta y compañeros que nos estén visualizando. En esta ocasión es un placer para nosotras, María Isabel Portillo y su servidora Laura María Guerrero, presentarles la investigación que hemos realizado acerca de la energía geotérmica. Para comenzar, necesitamos saber de dónde proviene y qué es la energía geotérmica. La palabra geotermia proviene de los vocablos griegos geo, que significa tierra, y termos, que significa calor. Se define como la energía o calor natural que proviene del interior de la tierra y se transfiere a la superficie. Los lugares más apropiados para el aprovechamiento de este calor están cerca de los volcanes. Por esa misma razón, en nuestro país es necesario hacer una investigación más detallada para poder aprovechar de mejor manera este tipo de energía y extenderlo mayormente en nuestro país. A continuación se hablará sobre cómo surgió la energía geotérmica. La presencia de volcanes, fuentes termales y otros fenómenos terminales inducieron a nuestros ancestros a suponer que partes del interior de la Tierra estaban calientes. Y más adelante fue como se descubrieron las minas a metros de profundidad que el hombre empezó a realizar investigaciones y fue como descubrieron que la temperatura de la Tierra se incrementa con la profundidad. En 1904 se inició el uso de los fluidos geotérmicos como fuente de energía. En ese periodo se instaló en Italia una industria química en la zona conocida como Lardillo, para extraer el ácido bórico contenido en las aguas calientes que se extraían de pozos perforados. Durante los últimos 30 años, el uso de la geotermia para la generación de energía se consolidó como una industria madura y competitiva. La tecnología ha evolucionado con base en los continuos mejoramientos en el diseño de equipos de transformación de calor de energía. Países como Japón, Italia, Nueva Zelanda, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y México hacen un uso intensivo de la geotermia. Ya en la siguiente lámina podemos observar una línea de tiempo donde se puede observar, el desarrollo de la geotermia en nuestro país. Para comenzar, en el año de 1962, estudios de explotación preliminares en geología, geoquímica y geofísica se realizaron. En 1971 se realizó un estudio para aprovechar la energía geotérmica en los ausoles de Huachapán. En 1976 se inauguró la planta geotérmica de Huachapán con una capacidad de 60 megavatios. Ya en 1979, estudios de explotación preliminares en geología, geoquímica y geofísica son realizados de nuevo. En 1987, instalaciones de 2 unidades de boca pozo de 5 megavatios cada una en el campo geotérmico de Berlín. Posteriormente, en 1999, se inauguró la planta geotérmica de Berlín con una capacidad de 56 megavatios. Y ya por último, en este mismo año, se constituye la empresa geotérmica salvadoreña La Geo. En este se puede observar cómo se ha ido desarrollando la geotérmica en nuestro país, comenzando por la zona occidental, que sería en la geotérmica de Huachapán,
Y concluyendo con la zona oriental, que sería la planta geotérmica de Berlín. Hablando un poco de la estructura de la Tierra está compuesta por una secuencia de capas cuyo centro es el núcleo interno, el cual está compuesto por metales pesados y sólidos de alta densidad. En algunas regiones, especialmente en aquellas donde se presentan volcanes, el gradiente geotérmico es superior al normal. Estas podrían ser promisorias para desarrollos geotérmicos y especialmente para generación de energía eléctrica. Acá, como se observa en la imagen, están las diferentes capas de la Tierra: el núcleo interno, núcleo externo, manto superior y corteza. En uno de estas capas es donde inicia o donde se conecta este sistema eléctrico para poder generar la energía geotérmica, que a continuación se va a explicar. Acá se observan los sistemas geotérmicos. Está la fuente de calor, el reservorio geotérmico, sistemas de suministro de agua, la capa de sello y el fluido geotérmico. El sistema geotérmico es un conjunto de elementos naturales que se pueden presentar en una misma área o campo geotérmico. La fuente de calor, esta es conocida como la roca caliente, más que todo el magma. Luego tenemos el reservorio geotérmico, que es la formación de rocas permeables. En este caso es cuando la lava se convierte en un material más sólido. Luego está el sistema de suministro de agua, que lo que hace es que la roca que ya se ha generado pase a un estado de evaporación. Y luego se genera la capa sello, que está compuesta por arcilla. Esta arcilla lo que hace es que todo el vapor, todos los fluidos que genera la combinación del sistema de suministro de agua y la capa de sello, es que se eleven a la capa de la Tierra en la que nosotros estamos, para que se genere la energía geotérmica. Y acá tenemos el esquema del sistema geotérmico, que es el que estaba explicando anteriormente. Acá se observa el flujo de calor, que es el magma, que está en el núcleo. Luego está la roca impermeable, que pasa a una forma más sólida, que posteriormente se convierte en fluidos calientes, que esa es la combinación del sistema de suministro de agua y la roca impermeable, para convertirse en la capa de sello impermeable que se dirige a la superficie, generando así la energía geotérmica. Ahora, ¿cuáles son los tipos de energía geotérmica que existen? Tenemos tres categorías: las áreas hidrotérmicas, las cuales contienen agua a alta presión y temperatura almacenada bajo la corteza terrestre, en una roca permeable cercana a una fuente de calor. Los sistemas de roca caliente, los cuales están formados por capas de roca impermeable que recubren un foco calorífico. Y por último, tenemos los recursos de magma, que ofrecen energía geotérmica de altísima temperatura y cuyas manifestaciones naturales son fáciles de observar en géiseres y en aguas termales. De estos tres tipos, la más utilizada es la de recursos hidrotérmicos, debido a la existencia de tecnología de perforación que la convierten en una fuente de energía viable
y sin costes elevados. En estos momentos, la extracción de energía geotérmica, como cualquier otra energía alternativa, tiene sus ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas se pueden destacar: su coste es bajo y no implica riesgos derivados de su extracción. Se puede obtener en cualquier parte de la corteza terrestre. Los residuos que produce son mínimos en relación con los generados por otras fuentes de energía, como el petróleo y el carbón. Y dentro de sus principales inconvenientes tenemos: aunque en cantidades pequeñas y en relación con el suministro eléctrico que proporciona, produce emisiones de ácido sulfhídrico y de CO2. Puede contaminar aguas que estén próximas con sustancias como el arsénico o el amoníaco. Su instalación produce un gran impacto y una gran alteración visual en el paisaje. Y por último, este no puede ser transportada. En cuanto a las tecnologías que se utilizan para generar este tipo de energía, está la tecnología flash, también denominada abierta o de vapor directo. Se utiliza con temperaturas superiores a 200 grados. A continuación se observa cómo es que funciona este tipo de tecnología por medio de un pozo de producción, pasa a vapor. En este caso es cuando se separa el vapor del agua y este es condensado en la bomba de enfriamiento del agua para generar este tipo de energía al exterior. Luego pasamos a la tecnología binaria, que también es conocida como ciclo cerrado, que esta se utiliza con temperaturas inferiores a los 200 grados. Una característica principal de este es que calienta los compuestos orgánicos por medio de un intercambiador de calor. La diferencia que tiene con el otro es que el de flash separa el vapor del agua y este es un intercambiador de calor. A continuación se observa una tabla de capacidad y tipo de plantas instaladas en el mundo para el año 2010. Aquí se observan países como Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México. Y cabe resaltar que El Salvador solo utiliza dos tipos de tecnologías. Y en este caso es la tecnología binaria, la de flash una etapa y flash multietapa. Luego tenemos los tipos de turbinas que hacen que el sistema funcione en su totalidad. Están las turbinas de contrapresión, que el vapor es más fácil de transportar y puede ser utilizado en otros procesos. Están las turbinas de condensación, que el vapor condensado es transportado para su reinyección al campo geotérmico. La característica que tiene es que específicamente luego de utilizarse se puede reutilizar, pero en campos específicos como la agricultura y la silvicultura. Luego están las turbinas de una o varias etapas. Las de una etapa son las que el vapor sale de la turbina, va al condensador y de ahí al pozo de reinyección. En cambio, las de varias etapas, el vapor sale de una sección de la turbina que opera a alta presión y entra a otra que trabaja con vapor de menor presión. Ahora entramos a las características y las ventajas que supone la utilización de la energía geotérmica. En un primer lugar tenemos que el vapor usado para la generación proveniente del pozo se recupera y condensa con el fin de reinyectarlo al reservorio geotérmico. Por tanto, este no se emite a la atmósfera.
Para condensar el vapor se requiere un sistema de enfriamiento. En tercer lugar, tenemos que no se generan vertimientos líquidos provenientes del proceso de generación. Y por último, es que los pozos de producción son revestidos internamente de manera que se evita la contaminación de las aguas subterráneas. Otras de las características o ventajas que tiene este tipo de tecnología o sistema es que el recurso geotérmico está disponible durante todo el año, independiente de las variaciones climáticas o hidrológicas. Esta energía podría desplazar una parte del consumo de carbón y gas utilizado para generación de energía eléctrica. Esta contribuye a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y por último, para la instalación de este tipo de sistema no demanda porciones grandes, sino que estas pueden desarrollarse en porciones pequeñas. Ahora vamos a pasar a ubicar los proyectos destacados de las plantas generadoras de energía geotérmica. En primer lugar, nos ubicamos en México, en Cerritos, Colorado. Luego nos pasamos a Chile. Esta planta se encuentra en el Cerro Pabellón, perdón. También tenemos otros proyectos que se puede observar que Centroamérica ocupa bastante este tipo de energía y entre los que hemos destacado está Berlín en El Salvador y Platonares en Honduras. Este de Platonares es un estudio de factibilidad, ya que se han realizado varios experimentos e investigaciones para identificar que este campo está desarrollado para consumir o generar más energía de lo que ya proporciona. Ya en esta siguiente lámina se comenta la capacidad instalada, que es un concepto muy fácil de comprender. Básicamente, se puede observar, por ejemplo, todos estos países que tienen una generación de energía y aporte de energía geotérmica por país. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que, por ejemplo, en Estados Unidos y Japón, estos países tienen desarrollado sistema de generación de energía, está muy desarrollado. Sin embargo, estos países no lo consideran como un generador principal de la energía, al contrario de nuestro país y de otros como Kenia y Filipinas, que sí consideran este como uno de sus principales generadores de energía. Hemos identificado e investigado proyectos de inversión en El Salvador. Entre estos está la optimización de Aguachapán, que tiene una capacidad de 25 Megavatios. megavatios y esto fue instalado durante los años 2006 y 2018. En segundo lugar está el ciclo binario de Berlín de 9.2 megavatios en el 2007. También la ampliación de Berlín de 40 megavatios en el 2006. Estas últimas dos son prácticamente el mismo proyecto, sin embargo, se han hecho en diferentes ocasiones, ya que se ha visto el potencial que tiene esta planta en El Salvador y se han aplicado más de sus sistemas. Como número 4 está el Cuyanausal de 10 megavatios en el 2009. Y por último, en San Vicente
de 54 megavatios en el 2013, con un total de 138.2 megavatios. A continuación, se va a observar de una forma gráfica a dónde es que están ubicados esos proyectos. Dentro de estos proyectos que ya están, estos proyectos existentes están simbolizados por un triángulo rojo, en los cuales serían estos de acá, y los que se ubican dentro del mapa como triángulos amarillos serían posibles áreas potenciales geotérmicas. Dentro de estas nos encontramos en la zona oriental, la cual posee una posible área geotérmica en Conchagua y en Chinameca. En la zona central, San Vicente y Obrajuelo, Ilopango y El Boquerón. Y por último, en la zona occidental, el proyecto de Cuyanausul y de Coatepeque. Ya las plantas geotérmicas existentes se encuentran dos, las cuales estarían ubicadas en la zona occidental, el cual sería el proyecto de Aguachapán. Y por último, la planta geotérmica ubicada en Berlín, en la zona oriental. Y ya por último, después de haber reconocido y explicado mejor cómo funciona la energía geotérmica, ahora vamos a ver algunas aplicaciones de esta en la vida cotidiana. En primer lugar, tenemos la climatización geotérmica. Esta funciona a través de las turbinas que mi compañera Isabel había mencionado anteriormente. Estas funcionan para crear que el ciclo del agua se genere dentro de estas y así obtener la energía, ya sea para enfriar o para calentar nuestro lugar de vivienda, lo cual es muy importante ya que se mantiene un confort térmico en los distintos tiempos del año, que son en verano o en invierno. Esta permite calentar la casa en invierno y refrescarla en verano con un gasto energético, generalmente eléctrico, mínimo. A continuación se van a explicar cómo es que funcionan estos tubos captadores que se colocan en las residencias. Primeramente tenemos los tubos horizontales, que esta es la solución más económica siempre que se disponga de un espacio exterior suficiente. Esto debe colocarse a unos 3 o 4 metros de profundidad. Está compuesta por una red de tubos de entre 25 a 50 milímetros de diámetro. Luego tenemos los tubos verticales, que esta es una alternativa cuando no se dispone de terreno suficiente para establecer una red horizontal. Este consiste en realizar una perforación de terreno de 30 a 150 metros de profundidad, ya que este es diferente a los tubos horizontales porque es más largo y necesita más espacio de profundidad. Luego tenemos las captaciones freáticas, que estas son muy útiles cuando se dispone de un acuífero de agua subterránea. En este caso se utiliza el propio caudal de agua subterránea como el fluido, que este prácticamente alimenta toda la bomba de la residencia. Luego, acá ya tenemos de una forma más sistemática cómo es que se utiliza este tipo de recurso, ya que existen diferentes tipos de instalaciones, como lo mencioné anteriormente,
Como número uno están las instalaciones horizontales, y estas se instalan a una profundidad entre 3 a 4 metros. Y como punto número dos están las de instalación vertical, que estos sí dependen de una profundidad más extensa, de 30 a 150 metros. Y ya por último, en el punto 4 se puede observar cómo es que el sistema de captaciones freáticas funciona, ya que este depende de un acuífero para poder funcionar. El punto 3 que no le expliqué, más sin embargo, este funciona como una especie de apoyo para que este tipo de instalaciones no sufran ningún desperfecto ante cualquier desastre. Y ya, perdón, y ya en esta imagen, como pueden observar, es como se aplica a cada una de las diferentes tipos de instalaciones geotérmicas y cómo estas ayudan al confort térmico dentro de los hogares, siendo esto un tema muy importante para nosotros como arquitectos y arquitectas. Y esa sería nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día.